indicar que estos días, cuando el alma esté afligida, igual no en el momento, por cumplir un mandamiento, se piense en el gozo que provoca cumplir el mandamiento. Miren, el mandamiento cumplido provoca un gozo a quien lo cumple, pero el gozo supremo no proviene por una experimentación sensorial, sino por una razón cognitiva de fe. Es decir, el mandamiento no solo provoca gozo, que eso es evidente, el Espíritu Santo está en nosotros y provoca gozo guardar el mandamiento, pero cuando uno sabe que el Señor se alegra cuando alguien cumple un mandamiento, ese gozo es insuperable. Es decir, que hay momentos en que cumplir un mandamiento arranca una sonrisa en el Padre. Eso es más que las sensaciones, eso es más que las emociones, eso es más que las risas. Por eso en estos días que vienen, alegraos por poder cumplir un mandamiento. Alegraos. Y para que tengamos base para la alegría, yo voy a estar pocos minutos exponiendo algo muy sencillo. Leeremos primero lo que dicen los hombres, luego leeremos lo que dice Dios y al final pondremos algunas frases de hombres sobre lo que dice Dios. Dice un comentario de la Iglesia Bautista a la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 22, donde se habla de la adoración religiosa. Dice, en su raíz, el culto es dar a alguien o a algo honor y la gloria que le son debidos, comportándose con ellos de la manera en que son dignos. En un sentido absoluto, el culto religioso es dar a Dios el honor y la gloria debidos a su nombre, y de los que solo Él es digno. La preocupación principal del capítulo 22, añade este comentarista, dice, es la justificación y la naturaleza del culto a Dios en el nuevo pacto en Cristo Jesús, mientras que el deber y el hecho de la adoración se establecen a la luz de la naturaleza, los modos y los medios aceptables de adorar al único Dios y verdadero, solo se establecen a la luz de la revelación de las Escrituras. Para quien tenga el argumento de que por excusa estos días estará adorando a Dios en un acto donde la Escritura no es representado. Repito, el hecho de la adoración se establecen a la luz, la naturaleza, los modos y los medios aceptables de adorar al único Dios vivo y verdadero, solo establecidas a la luz de la revelación de las Escrituras. Dice, Dios ha instituido en la Biblia la manera aceptable de adorarlo. Fuera de la Biblia no hay otra manera de adorarlo. Lo voy a repetir, fuera de la Biblia no hay otra manera de adorar a Dios. Así lo dice el comentario a el Tratado de Teología de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Dios ha instituido en la Biblia nuestra manera aceptable de adorarlo, estableciendo cómo los hombres deben acercarse a Él. Y ahora añade, Él no desea ser adorado según las mentes y los designios de los hombres. No puede haber ninguna invención, no puede haber un designio humano, es decir, yo voy a adorar a Dios haciendo un edificio. No, Dios no lo dice así. Yo voy a adorar a Dios haciendo una catedral. No, Dios no lo dice así. Yo voy a adorar a Dios haciendo un cuadro. No, Dios no lo manda así. Dios establece unos métodos y unos medios de adoración y eso encierra la palabra del Señor. Repito, Él no desea ser adorado según las mentes y los designios de los hombres caídos. Y dice, por bien intencionados que sean, es decir, no mira Dios el corazón. Es que esto es según el corazón que se haga. Yo no me siento con mi familia por esto. Yo lo hago. No, el corazón no se mira aquí. Hay un método de adoración que está cerrado en la palabra de Dios. Por bien intencionados que sean, ni por sugerencias de Satanás, ni bajo representaciones visibles, ni de ninguna manera que él no haya prescrito. Y ahora dice
un argumento teológico. Históricamente, algunos han argumentado que somos libres de hacer cualquier cosa en el culto que no esté prohibida por la Biblia. Es decir, por ejemplo, en la Biblia no sale el whisky, pero sale el vino. ¿Se puede beber whisky y no vino? No. Aunque no esté el whisky, se entiende que está implícito en no emborracharse. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto se llama el principio normativo. Es un principio teológico, es decir, el principio normativo dice que el argumento es que somos libres de hacer cualquier cosa en el culto que no esté prohibida por la Biblia. ¿Sí? Esto se llama principio normativo. Pero esto dice, abre la puerta a todo tipo de abusos y perversiones en el culto. Por eso que hay gente que hace la culebra en la iglesia, que empieza a rodar y empieza... No dice la palabra del Señor que se puede hacer eso. Dicen que adoran a Dios, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Por el contrario, nuestros antepasados espirituales, celosos de la gloria de Dios y de la pureza del verdadero culto y convencidos de que Dios ha instituido en su palabra la única manera aceptable de adorarle, muestran que somos libres de adorar a Dios solo de la manera que Él realmente ha ordenado y exigido. Esto es según la teología, el principio regulador. Principio normativo se puede hacer de cualquier manera, principio regulador solo a la manera de Dios. Recordad esto, principio normativo podemos hacer de cualquier manera, principio regulador solo a la manera de Dios. Termino. Si dos hombres construyeran un edificio llamado adoración, uno usando los materiales de la palabra de Dios, pero considerándose libre de usar otros materiales y de construir según su propio diseño, y el otro se construye según el diseño de Dios usando solo los materiales de la palabra, ¿cuán diferentes se verían los edificios? ¿Cuál sería agradable a Dios? Y seguramente el segundo. El que se usa únicamente los métodos del Señor. Bueno, me acuerdo de una frase de Martin Lloyd-Jones, un gran predicador, que dice que el catolicismo es la obra maestra del diablo. Y yo le añado, excepto en la Navidad. Excepto en la Navidad. En la Navidad ya no es una obra maestra del diablo, sino se pisa el principio regulador con el principio normativo. Uno hace lo que le da la gana. Esto es lo que dicen los hombres de la adoración a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de estos días. Primera de Corintios, capítulo 10. Lo tendrías que saber de memoria esto ya, ¿eh? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? ¿Alguien me lo sabe decir para que haya un coloquio? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo? No, está hablando de la salida de Israel de Egipto. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué se refiere a todos? Porque todos experimentaron, vieron, tocaron, vivieron lo mismo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Una roca siguiendo a un pueblo. Gloria tenga su nombre. Está hablando de los milagros que hizo Dios en medio de Israel. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora añade Pablo en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo lo que le sucede a Israel es ejemplo para nosotros, lo dice el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron en el desierto? Codiciaron mujeres, codiciaron perversiones, codiciaron un ídolo, una fiesta, una adoración.
Codiciaron levantarse, comer, beber y levantarse a jugar, así lo dice la palabra del Señor. Por eso dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que el pecado que remarca Pablo es el pecado de comer, beber y levantarse a jugar. No remarca, hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Corinto no hará un becerro de oro. ¿No entendéis? Sabe que la iglesia de Corinto no hará un becerro de oro, pero sí se podrá sentar a comer y a beber y se levantará a jugar. El deseo de los corintios no es hacer un becerro de oro, pero sí es el deseo de comer, beber y levantarse a jugar. Y es lo que sucede hoy día. No vemos a los cristianos hacer becerros de oro, pero sí los vemos sentarse a comer, beber y levantarse a jugar. A eso, a comer, a beber y a levantarse a jugar, Pablo lo llama idolatría. Yo hubiera dicho amén, pero da igual. Lo repito, a eso, no hacer becerros de oro, no a postrarse ante vírgenes. No está hablando, no os postréis ante las vírgenes. No adoréis a Cristos en las paredes. No está hablando de eso. A lo que le llama idolatría Pablo no es a postrarse ante vírgenes, no es hacer becerros de oro, es comer, beber y levantarse a jugar. A eso el apóstol Pablo lo llama idolatría. Repito el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aún más, Pablo nos recalca la idea, que es la idea más feroz acerca del pecado de la idolatría de Israel en el capítulo 32 de Éxodo, que es donde apunta Pablo aquí. Porque si uno adora a Sera, es un pecado. Si uno adora a Baal, es un pecado. Si uno adora a Tamuz, es un pecado. Pero el pecado que cometió Israel fue mucho más elevado. ¿Cuál? Adorar a esos ídolos y llamarlos Dios. Ese es el pecado más grande. El enojo de Dios, ha habido muchas veces donde Israel ha caído en idolatría. Pero el enojo de Dios no era solamente caer a la idolatría, sino hacer un becerro de oro y llamarle el nombre santo a ese becerro de oro. Es lo que ocurre en estas fechas por las iglesias llamadas cristianas, que recurren al mismo pecado de Israel. Ponen un ídolo, un árbol de Navidad. El otro día, mi suegro me enseñaba ayer un festival impresionante. El otro, no sé, a mí me salen muchas cosas. La Navidad evangélica, esto de aquí, lo otro de allí. Y dices, es imposible. Árboles, guirnaldas, etcétera. Y a eso, porque mira, si hacen eso, pero no lo llaman Dios, dicen, no, esto no tiene nada que ver con Dios, pero yo lo quiero hacer. Bueno, estás pecando, pero no tocas lo santo. Pero cuando a eso lo llaman Dios, a eso le ponen el nombre del santo, eso se incurre en un pecado gravísimo delante del Señor. Es la máxima expresión de la idolatría. Llamar a algo que es inmundo el nombre del Señor. Y es lo que quiere el diablo. El diablo empuja a la gente a adorar a Baal, a Astarot, pero lo que quiere el diablo es que al inmundo lo llamemos el nombre santo. Es lo que más le gusta. Es que se ha profanado el nombre del Señor. Y hay un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda. ¿Lo creéis? ¿Sí? Pues lo veis, como hay pesebres por todos lados, hay árboles y a eso le llaman Navidad. Nació Jesús, nació Jesús, nació Jesús. Eso es absolutamente abominable delante de los ojos de Dios. Qué pena, qué pena. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, atención, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Están escritas para el pueblo de Israel? ¿No? Están escritas para nosotros los corintios, para los gentiles.
para el Israel de Dios, para nosotros los gentiles. Están escritas para nosotros. ¿Para quién? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A cuántos de aquí le han alcanzado los fines de los siglos? Pues estas cosas están escritas para vosotros también. Para vosotros también. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánto se ha aplicado este texto para otras cosas, verdad? Para las bodas, para esto. El que piense estar firme, mire que no caiga. No, se aplica a la idolatría. El que mire de estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. El otro día lo que hicimos aquí el martes. Cuidado porque pensamos que lo tenemos asumido y viene un viento y hace ¡boom! Y esto explota. Cuidado. Verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Otro texto que es aplicado para otras cosas cuando el contexto original es acerca de la idolatría. Acerca de la idolatría. Por tanto, amados míos, verso 14, huid de la idolatría. ¿Y qué es idolatría? ¿Postrarse ante una virgen? No, no es eso, que también. Idolatría significa práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, respeto, veneración o adoración. Con darle respeto ya es idolatría, con darle veneración ya es idolatría. Por eso nosotros no solo adoramos en el culto. Usted adorará cuando esté en casa durmiendo, ¿no lo sabía? Porque está respetando a Dios. Usted lo adorará cuando se junte con su mujer. ¿Por qué? Porque está adorando a Dios en ese momento. Usted lo hará en su noviazgo. ¿Por qué? Porque está adorando a Dios en ese momento. Luego, la idolatría no solamente es ponerse de rodillas enfrente de algo, de algún ídolo. Es respetar y convivir con ello. Eso es idolatría. Por tanto, amados míos, ¿cuántos son amados? Huid. Cabe destacar lo que siempre decimos, ¿no? No dice que la resistas, dice que la huyas. La palabra del Señor dice que podemos resistir incluso al diablo. ¿Cómo? Que sí, que lo dice la Biblia. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Cuando nos sometemos a Dios. Porque hay quien pretende resistir al diablo cuando no se somete. Si no te sometes, no le resistas que te da una paliza. Pero si te sometes a Dios, puedes resistir al diablo. Como una anciana, como un joven, ¿cómo se puede resistir al diablo? Que es plantarle cara. Siempre hago la misma reflexión, acordaos de esto. Un tráiler de 15 toneladas con un peso impresionante, con un cargamento de gas, que una simple cerilla haría estallar 2 kilómetros a la redonda, y va a 80 kilómetros por hora por la autopista, pero una mujer de 60 kilos con un traje y unos galones pone un cono en medio de la autopista, levanta la mano y hace que el tráiler cargado de gas se detenga. ¿Quién tiene más fuerza? El tráiler cargado de 15 toneladas con gas. Pero ¿quién tiene la autoridad? La mujer de 60 kilos. Porque tiene un traje, un vestido, una autoridad que es distinta a la del camión de 15 toneladas. Por eso, quien se somete a Dios tiene autoridad para huir de la idolatría. Y tiene autoridad para someterse delante del diablo. Por eso hace la misma expresión el apóstol Pablo de huir de la idolatría como huir de la tentación. A la tentación uno no la resiste. Se tiene que huir de la tentación. Hay quien es al revés, huye del diablo y resiste la tentación. No va así. Al diablo se le puede resistir, de la tentación hay que huir. Por tanto, dice Pablo, amados míos, huid de la idolatría. Verso 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo y ahora es determinante. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Toda Primera de Corintios está hablando del 14 de Nisan. Es el contexto de la carta de Primera de Corintios. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Un solo pan, mucha gente. Un solo pan, mucha gente. Fíjense la aplicación que da Pablo. Sigamos. Mirad Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es decir, los sacrificios en el altar lo hacen partícipes de todo el altar. ¿Se entiende? Los sacrificios del altar los hacen partícipes de todo el altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se ha sacrificado a los ídolos? Antes os digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Lo entendéis ahora por qué se tiene que huir? Porque estar un poco ahí te haces partícipe. No es que yo no hago, yo solo me siento con mi te estás haciendo partícipe. No, pero es que te estás haciendo partícipe. Un poco te hace participar, porque los que comen de los sacrificios no hacen toda la liturgia, pero comiéndolo, dice, un solo pan, un trocito de pan pequeño, pero hace partícipe de toda la liturgia, ¿entendéis? Por eso antes os digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Lo dice claro, ¿eh? Impresionante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Terminamos. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Fíjense, aquí aún no había esto. Es decir, aquí había una copa del Señor y una copa de los demonios. Había un paganismo y Dios. ¿Entendéis? Ahora no. Ahora la Iglesia ha legalizado la idolatría llamándola algo de Dios. O sea, el pecado se ha retorcido de una manera absolutamente ingente. El diablo lo ha sabido hacer de una manera impresionante. Dice, no podéis beber de la copa de los demonios y de la copa de Dios, o al revés, de la copa del Señor. Ahora no. Ahora dicen que esa cena, que es la copa de los demonios, es la copa de Dios. Impresionante. Me impacta. Me impacta. Verso 22, terminamos. ¿O provocaremos a celos al Señor? Y hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? De ninguna manera. Algunas frases de algunos hombres hablando acerca de esto. William S. Plummer, sobre la ley de Dios y el contenido de los 10 mandamientos. El Nuevo Testamento desaconseja claramente el intento de llenar el calendario con días festivos. Dice este puritano, repito, el Nuevo Testamento desaconseja claramente el intento de llenar el calendario con días festivos. Y alude, fíjense, a Gálatas 4, 9, 11, a Colosenses 2, 16, 23. Nadie más que Dios puede santificar un día para hacerlo santo, y el intento de hacerlo fue uno de los pecados de Jeroboam condenado por Dios. Primera de Reyes 12, 33. Carlos Spurgeon, no tenemos ninguna consideración supersticiosa por los tiempos y las estaciones. Este también era fluctuante. Ciertamente no creemos en el actual arreglo eclesiástico llamado Navidad. En primer lugar, porque no creemos en la misa en absoluto, sino que la aborrecemos, ya sea que se diga o se cante en latín o en inglés. Y en segundo lugar, porque no encontramos ninguna justificación bíblica para observar ningún día como el cumpleaños del Salvador y, en consecuencia, su observancia es una superstición porque no tiene ninguna autoridad divina. Samuel Miller, un presbiteriano, sobre la verdad primitiva y la apologética de la constitución de la Iglesia de Cristo. Siempre se ha encontrado que la observancia de días no designados por Dios ejerce una influencia hostil en la santificación de ese día santo que Dios ha designado. Creemos que las Escrituras no solo no justifican la observancia de tales días, sino que la rechazan positivamente. Que cualquiera que sopese imparcialmente Colosenses 2.16 y también Gálatas 4.9.11 y luego diga si estos pasajes no indican evidentemente que el apóstol inspirado desaprobó la observancia de tales días.
La Asamblea de Westminster, Directorio para la Adoración Pública en 1645. Los días festivos, vulgarmente llamados días santos, no tienen ninguna garantía en la palabra de Dios y no deben de permanecer en ninguna manera. John Brown de Haddington, una explicación fácil, sencilla, práctica y extensa del Catecismo Menor, 1758. ¿Puede la Iglesia designar días sagrados para recordar el nacimiento, la muerte, la tentación, la ascensión de Cristo? La respuesta es no. Así como Dios ha abolido los días sagrados judíos en su propia designación, no ha dado ninguna autorización de la Iglesia para designar ninguno, sino nos ha ordenado trabajar 6 días, excepto cuando la providencia llama a la humillación o la acción de gracias, y nos prohíbe expresamente observar días sagrados designados por los hombres. Mismos textos, Colosenses 2:16, Gálatas 4:10, 11. Y termino. Edmund Calamy, una acusación contra la Inglaterra religiosa. Este día, que comúnmente es llamado fiesta de la Natividad de Cristo o día de Navidad, un día hasta ahora ha sido objeto de abusos y de superstición y profanación. Creo que la superstición y la irreverencia de este día están tan arraigadas a él que no hay forma de reformarlo, sino tratando con él como lo hizo Ezequías con la serpiente de bronce. Eso es lo que hay que hacer. Este año Dios, en su providencia, ha enterrado esa fiesta en ayuno y espero que nunca más vuelva a celebrarse. Amén, si se puede decir amén. Volvamos al principio. ¿Cuántos tienen gozo y alegría de poder guardar un mandamiento? A veces en el momento de guardarlo no es motivo de dicha, a veces en el momento de guardarlo no es motivo de alegría, a veces en el momento de guardarlo no es motivo de gozo. Pero cuando uno se asienta y piensa que quizás lo guardado, lo expresado, lo conservado, arranca una sonrisa al Señor, eso nos debería bastar. De la misma manera que lo contrario puede arrancar un lloro a Dios y una decepción. Yo no quiero decepcionar al Señor, no quiero decepcionar su nombre, y espero y pretendo que el Señor nos ayude a tener gozo en estos días. Vamos a dar gracias al Señor.